Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Así que te pedimos que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Además, si deseas apoyar este ministerio en continuar compartiendo las buenas nuevas alrededor del mundo, te invitamos a que vayas a nuestro sitio web y que puedas donar en línea. Gracias y esperamos que disfrutes este video. La palabra iglesia viene de eclesia, aparece en el Nuevo Testamento 114 veces. Cristo habla de la iglesia. La iglesia no comienza con Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la razón. Cristo es el todo de la iglesia. Pero Él anuncia y dice: sobre mí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia se menciona, hermanos, entonces en el Nuevo Testamento 114 veces. Porque es vital y determinante que nosotros entendamos cuál es la finalidad de la iglesia. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a fundar la iglesia. Y en la iglesia nos puso a todos ahí para formar parte y ser entonces su iglesia, su amada, su novia, su futura esposa en el reino de los cielos. A veces la gente tiene problemas para entender la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay muchas definiciones y usted las va a encontrar a lo mejor en muchas partes y libros de teología. Pero estas son las más simples que nosotros encontramos y más comprensibles. ¿Qué es la iglesia? Es la manifestación, y a lo mejor está por ahí, es la manifestación histórica del propósito eterno de Dios. Es como los hijos, hermano. No sé si usted mientras era soltero y pensaba en el amor, dijo: bueno, cuando yo me case voy a tener una docena de hijos. O 7, o 9, o 5. Esos están ahí en su corazón. Están en su genética. Están en toda su vida tratando de salir. Cuando usted se casa, duerme con su mujer, luego ella le dice: ¿qué crees? Estoy pastel. Estoy embarazada. ¿Cómo puede ser? Fantástico. Y comienza a correr el tiempo. Y a los 9 meses normalmente nace el Rubencito, ¿verdad? Nace el Juanito, el Pedrito, la María. La manifestación histórica del propósito de su corazón. La manifestación real, visible, tangible del sueño, del anhelo, del deseo de su corazón de perpetuarse más allá de usted mismo. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, vino a la tierra, Él traía como una gran finalidad fundar y establecer la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la manifestación histórica del propósito eterno de Dios. Dios pensó antes de todo en la iglesia. Antes de todo en la iglesia. Antes que existieran los mundos y los mares y las montañas y todo, Dios pensaba en la iglesia. Es la manifestación en la historia del propósito eterno de Dios. La comunidad de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos. Desde Adán hasta acá. Es la comunidad de todos los creyentes. Y si nosotros formamos parte de esta iglesia, entonces formamos parte del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es la relación de la iglesia con Cristo? 5 cosas, y usted la puede ver ahí. La primera relación es que Cristo es su fundador. Dice Mateo 16, 18. La primera vez que el Señor Jesucristo habla con los 12 discípulos, con el grupo colegiado que iba a anunciar su reino y multiplicar su palabra y su evangelio en el mundo, les dice:
sobre esta roca, hablando de Él, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo menciona que Él es su fundador. Sobre esta roca fundó la iglesia. No dijo que sobre Rubén Pérez, ni dijo que sobre el Papa Pancho, ni dijo sobre el obispo Filomeno. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia bendita de Jesús tiene entonces a Cristo como su piedra fundamental. Efesios es muy importante y yo se lo leo ahora. Algunas citas que tenemos aquí es posible que las podamos leer, pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento del colegio apostólico de Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Tomás, Tadeo y todos ellos, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es la piedra fundamental sobre la cual se establece la iglesia. Y la iglesia es imperecedera. Está llamada a permanecer para siempre. Su destino es eterno. En la tercera cosa interesante es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 que tenemos aquí, dice sobre todo, vamos a leer desde el versículo número 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el fundador de la iglesia. A ver, diga usted: fundador. Un poquito más ánimo. Que Cristo lo oiga, ¿verdad? Señor, tú eres el fundamento, el fundador, la razón. Él es la piedra fundamental. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Vivimos un romance espiritual con el Señor que nos ama, que nos adora y que vino por ese amor a dar su vida por nosotros. Cuando usted lee el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, la gran oración sacerdotal de Cristo antes de morir en la cruz, dijo: Señor, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu verdad, y a los que han de creer por el testimonio de ellos, guárdalos para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Jesús es el esposo de la iglesia. Segunda de Corintios 11:2. Vamos a ver qué nos dice esta cita, ¿sí? Digan un amén, hermanos, para que yo crea que ustedes están aquí. Dice 1 y 2: ojalá me toleráis un poco de la locura, tolérenme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo es el novio de la iglesia.
el futuro esposo de la iglesia. El capítulo número 5 del libro de los Efesios es uno de los capítulos más románticos en el terreno espiritual y también en el terreno relacional de nosotros. Y dice la Biblia en el versículo número 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y no habla de muchas, habla de que cada quien con la suya. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo fundó la iglesia en los 12 apóstoles y en los que iban a creer por ellos, y mucho más allá, hasta llegar al 2020 o más. Él estableció, fundó la iglesia, vivió para ella, murió para ella, y dice este verso: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Va a llegar un momento en que dice la Biblia que Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allá en el cielo nosotros tenemos entonces una fiesta singular. La Biblia le llama las bodas del Cordero. La iglesia con el Señor Jesucristo. Efesios 1, versículos 2 al 12 es muy interesante. Bueno, Jesucristo es el juez de la iglesia. En los 5 aspectos Él es el fundador, Él es la piedra fundamental, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el esposo y Él es el juez. Finalmente es el que va a dar el veredicto final. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos habla que Él se pasea sobre los candeleros, sobre las 7 iglesias, a todas las ama y les da una exhortación interesante para que vivan la pureza de la fe, para que amen realmente a Dios con todo su corazón, para que saquen el máximo potencial de su vida honrándole a Él. Todas las iglesias reciben una exhortación de Él y alguna de ellas recibe un aliento, como es la iglesia de Esmirna. Pero entre ellas está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y todas ellas representan la iglesia de todos los tiempos, y Cristo paseándose en la iglesia desde el primer siglo, el siglo XV, el siglo XVII, el siglo XVIII de la era misionera, el siglo XX de la era de nosotros y el siglo XXI. Luego nos habla Efesios capítulo 1 verso 2 al 12 acerca del propósito de la iglesia. Efesios capítulo número 1, fíjese lo que dice la Biblia. Del verso 2 en adelante. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nada le acontece a usted que Dios no lo sepa. Nada hacemos que no esté en sus libros. No nos manipula, pero sabe todo lo que... Él sabía que usted iba a venir esta mañana aquí. Él sabía a qué horas iba a llegar. Si se iba a echar spray o gel. Si se iba a echar desodorante o no le alcanzó el tiempo. Él sabía todo. Y sabe que usted está aquí escuchando al pastor de la iglesia en esta disertación. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos para alabanza de su gloria. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito con el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que Él hace todas las cosas, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, que primeramente esperábamos en Él. Dios nos escogió mucho tiempo antes para que fuésemos para alabanza de su gloria. Y le alabamos cuando estamos aquí, le alabamos cuando oramos, le alabamos cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, le alabamos cuando cumplimos nuestros compromisos, le alabamos y le honramos cuando nosotros somos ese tipo de gente que Él espera que nosotros seamos. Finalmente, hablando de la iglesia, tenemos el destino. Nuestro destino es glorioso, es fantástico, es extraordinario. Nosotros somos llamados a vivir en la eternidad con Él. El apóstol Pablo en Tesalonicenses 4:17 habla acerca de ese destino que nos espera. Cristo vino, nació, murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, y ahí está, dice la Biblia, Romanos 8:34, ahí está intercediendo por nosotros. Usted está aquí porque Él ruega por usted. Yo estoy aquí porque Él ruega por mí. Todos estamos aquí porque Él mantiene una intercesión ininterrumpida por usted y por mí, para estar aquí y adorarlo, para tener la paz y la gracia de Dios. Se sentó a la diestra, en la majestad, en las alturas, y dice la Biblia, y de ahí vendrá. Romperá los cielos algún día. Algún día. ¿Cuándo puede ser? No sabemos. Puede ser pronto. Puede ser en 1 año, en 5, en 20, en 10. Puede ser mañana. Pero los cielos se van a abrir. Cuando usted lee el capítulo número 1 del libro de los Hechos y llega hasta el versículo número 11, dice la Biblia que Jesucristo, después de resucitar, lo agarró una nube y se lo llevó así glorioso al cielo. En una nube se fue elevando del monte de los Olivos, donde se había reunido con los discípulos. Y mientras ellos estaban en aquella panorámica extraordinaria, me imagino que nunca jamás se borró aquella foto de la mente y del corazón de los discípulos, mientras ellos estaban absortos en aquella gráfica tan impresionante. Dice la Biblia que unos ángeles se pararon al lado de ellos y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá Jesús algún día para llevar a los que creyeron en Él. Luego el apóstol Pablo lo clarifica en Tesalonicenses y dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Qué bendición, hermano, ¿verdad? Que aunque esté muerto, dijo Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mi papá está esperando ese momento glorioso. Mi mamá está esperando ese momento glorioso. Los que nos antecedieron están esperando ese momento extraordinario. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Ese es el destino de la iglesia. Lo sabía Pablo, aquí se los expresa. Y cuando él está para morir, a Timoteo le dice: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Hermanos, formamos parte de una iglesia que nunca morirá. Una iglesia que permanecerá para siempre porque somos la novia del Cordero. Y algún día aquella realización será extraordinaria. Déjeme ver la segunda cosa más rapidito. Nosotros tenemos el compromiso de vivir para Dios. El compromiso, cuando nosotros establecemos un compromiso, el compromiso nos da fiereza, nos da intensidad, nos da tenacidad. No se sorprende usted, hermano, de repente nosotros que somos parte de la iglesia y amamos la iglesia, no estamos comprometidos 100% con la iglesia. Estamos comprometidos con el trabajo. Y estamos comprometidos con la esposa de llegar después del trabajo. Oye, ¿dónde andas? Ya son las 9. No, pues ando llevándote unas fajitas o alguna cosa así. No has llegado. Tenemos compromiso. El compromiso nos da a nosotros tenacidad. Y nosotros debemos de vivir una vida de compromiso con lo más importante. Con lo primero de lo primero. Con Dios. Dios es la esencia, Dios es la fuerza, Dios es la gracia, Dios es la luz, Dios es todo. Debe ser un compromiso inalterable, inalienable, irrevocable, un compromiso con Dios. Si usted de repente quiere llegar ahí a Google y entrar ahí, usted se sorprende porque busca algunas cosas ahí, se mete a buscar algunas cosas de la iglesia y usted se sorprende, como yo me he sorprendido. Dice ese aparatito, porque Google sabe todo, hermano. Si usted abre su teléfono y dice: estás en Catedral de la Familia, andas en el mall. Google dice que en Estados Unidos, aunque nos sorprenda tanto, se cierran entre 6,000 y 10,000 iglesias al año. ¿Oyó usted? Entre 6,000 y 10,000 iglesias al año. Búsquelo en casa ahorita, no, porque se va a ir por ahí, por ese caminito, y no me va a prestar atención. Significa que necesitamos vivir una vida en la que nosotros estemos comprometidos con Dios y con su iglesia, que es la novia. No tenemos muchos servicios, miércoles y domingo. Si tenemos un compromiso con Dios, es muy posible que usted diga: bueno, voy a comenzar a llegar el miércoles, voy a comenzar a llegar el domingo. Pero usted no sabe que llego bien cansado. Bueno, aquí dice la Biblia que el Señor renueva nuestras fuerzas como las del búfalo y que nos va a ungir con aceite fresco. Si lo creemos, Él nos va a ayudar. Es una obligación. El compromiso es una obligación que se ha contraído o una palabra que se ha dado. Así como, por ejemplo, mañana paso por tu casa a las 5 de la tarde. Ay, le dije que a las 5 y ya van a ser las 5. Usted estableció un compromiso. Uno a veces se sorprende y dice: ¿por qué los hermanos nunca llegan tarde? Bueno, a lo mejor sí, pero casi nunca llegan tarde al trabajo. ¿Ustedes llegan tarde, hermanos, al trabajo? Levante la mano los que llegan seguido tarde al trabajo para pensar a quiénes van a desocupar pronto. Levante la mano. Porque a los empresarios no son muy afectos a la gente que siempre está atrasadita en el programa. ¿Y ahora qué te pasó? Pues se ponchó la llanta. ¿Y ahora qué te pasó? Me quedé dormido. ¿Y ahora qué te pasó? El lonche no estaba listo. ¿Y ahora qué te pasó? Y nos inventamos cualquier cosa, el tráfico. Hermano, compromiso es una obligación que se contrae por una palabra que se da: Señor, yo te voy a amar a ti y tú vas a hacer. Josué hizo un compromiso con Dios. Dios le habló
y lo metió en el liderazgo inesperadamente. Él servía a Dios con mucho amor, con mucha devoción, pero es posible que no esperara el liderazgo. Y le dijo Dios: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú y pasa con este pueblo este Jordán, porque como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y comenzó a darle direcciones. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y de repente, de la noche a la mañana, sobre los hombros de Josué, el peso de una tremenda responsabilidad: meter a aquel grupo de 2 millones de judíos, o más o menos, a la tierra que era su heredad. Y lo hizo y cumplió con todo su corazón. Y cuando él ya está viejo, ya por morir, 80 años de edad, junta a todo el pueblo de Israel y les dice en Josué 24:15, ¿quién no sabe esa cita? ¿Verdad? Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de los cananeos que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenía un compromiso irrevocable, inviolable, determinado de serle fiel al que lo había puesto en aquel trabajo importante. Y antes de morir, él dice: escojan si van a servir a Dios o a los ídolos, porque nosotros, yo y mi casa, ya escogimos. Nosotros serviremos a Jehová. Hay una cita interesante de Caleb y quiero leérsela en el libro de Josué, capítulo número 14. Cuando fueron a conocer la tierra de Israel, ellos estaban al otro lado del Jordán y Dios escogió 2 espías y fueron a conocer la tierra 40 días y luego venir a dar razón de la tierra prometida que iban a heredar. Vinieron los 12 emocionadísimos y felices y traían uvas y naranjas y manzanas y pepino y dátiles y vaya usted a saber cuánto traen. Dijeron: mira, este es el fruto de la tierra. Es cierto lo que Jehová dice, es tierra que fluye leche y miel. Y 10 de ellos dijeron: pero no podemos con ellos. Tienen ciudades amuralladas. Ellos tienen hombres de guerra. Ella es gente preparada. No vamos a poder contra ellos. Hay pantanos que tragan a sus moradores. 10 de ellos dijeron que no. Y Josué y Caleb dijeron: no. Si no vamos a ir en nuestras fuerzas, vamos a ir en las de Dios. Él va a estar con nosotros y nosotros nos los vamos a comer como pan. Cuando regresaron a dar el veredicto, Caleb habló de un monte que le había parecido extraordinario, que era el monte Hebrón, y le dijo: Moisés, donde yo caminé es el monte Hebrón y es extraordinario. Y Moisés le dijo: la tierra que hollaron tus pies, que pisaron tus pies, yo te la doy como herencia perpetua cuando el pueblo cruce al otro lado del Jordán. Y él, Caleb, recordó aquello. Y en el capítulo 14 dice la Biblia esta historia que es bonita. Dios le dio una palabra a Caleb y Caleb le entendió como un compromiso que nunca se podía romper. Y cuando entraron y conquistaron toda la tierra, él vino a ver a Josué y le dijo, entonces dice Josué, déjeme ver, vamos a leer desde el verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo,
tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Lo que él dijo. Y yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias de cómo lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Cuando usted se determina en un compromiso a servir a Jehová, Él nunca se da por mal servido. Él va a abrir los brazos y a usted y a mí nos va a bendecir. Dice el verso 9, entonces, verso 8, mis hermanos los que ven. Ok, verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora pues, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés. Pasaron 45 años en la conquista de la tierra y vino a ser el reclamo. Han pasado 45 años desde el tiempo que Jehová dio aquellas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me mandó. ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos? ¿Los de 40 se sienten de 20? ¿Los de 60 se sienten de 40? ¿Los de 70 como yo se sienten de 40? No digan tanto amén, los veo así deprimidos, yo creo. Hermano, Dios nos llama a fortalecernos en Él. Caleb dijo hace 45 años, pero tal era mi fuerza entonces, es la misma que tengo hoy. Todavía dice el verso 11, soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová desde aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermano, los compromisos son muy importantes. Moisés hizo un compromiso con Caleb, aunque Moisés ya no vivía, Caleb sí vivía, Josué también, y Josué recordaba aquello y le hizo valer aquella promesa. Segunda de Samuel habla de los valientes de David, la gente que está comprometida sin que nadie sepa. Hay gente que se compromete, la Biblia dice que algún día David se fue por ahí a refugiar a una cueva y mientras estaba ahí se acordaba de su amada Belén, tierra de trigo. Y había un pozo en Belén que debe haber sido el agua cristalina y preciosa, agua alcalina. Y dijo, a mí quién me diera de beber un vaso de agua del pozo de Belén de mi tierra. Lo dijo así como un suspiro, como cuando usted está cansado y se sienta a ver la tele. ¿Quién me diera que ganara mi equipo, el América? Mi equipo, el Chivo. Mi equipo, los Texans, pobrecitos. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? 3 héroes anónimos se levantaron. Se fueron, dijo, vamos a traerle a nuestro jefe agua del pozo de Belén. Y se fueron. El pozo de Belén estaba sitiado por los filisteos. Ellos estaban a cargo de él y guardándolo celosamente, pensando que tal vez David volviera. Ir a traerle agua del pozo de Belén significaba enfrentarse ellos 3 con un grupo enorme y una guarnición de filisteos. Pero estaban comprometidos con su jefe, con el futuro rey de Israel, con el ungido de Dios. Dijeron, vamos a llevarle. Y fueron,
pelearon con los filisteos, hicieron espacio, llegaron al pozo, agarraron agua y vinieron y le trajeron: mi Señor, el agua del pozo de Belén que tú querías. Hasta se asustó David. Pero ¿qué tienen ustedes? Fue un decir nomás. Así como que yo dijera: ¿quién me prestará ahorita $25,000? Y que usted acabada la actividad dominical va y me dice: oiga, hermano, ¿de veras necesita los 25? Digo: porque yo se los suelto ya. Ah, qué bendición, ¿verdad? ¿Habrá alguien así esta mañana? Del pozo de Belén, aquí está, Señor. Él sintió que habían expuesto su vida, que habían arriesgado su vida y su sangre para traerle un gusto simple, agua del pozo de Belén. ¿Sabe qué? Y la agarró y la tiró. ¿Cómo voy a beber yo esta agua que representa la sangre, el arrojo y el peligro en que estos fieles soldados se vieron por la ocurrencia de decir yo: ¿quién me diera a beber del pozo del agua de Belén? Algunas de las esposas que estén aquí digan: ¿quién me diera a comer en el Papas hoy, verdad? De repente su esposo la oye, ¿verdad? ¿Quién me diera a ir a...? Pues a veces no es mucha la ambición a Chick-fil-A, ¿verdad? Bueno, está cerrado, mejor a Cheddar. Ok, hermanos, son compromisos y Dios está ansioso de encontrar una iglesia que esté comprometida con Él, con su tarea, con su mensaje. Gracias, hermano. Amén. Los mejores guerreros, hermano, no son los mejores armados, sino los más comprometidos. Cuando Dios mide a las personas, no las mide por su estatura, las mide por su corazón. La Biblia dice que Dios vio el corazón de David, y la Biblia dice que David era el hombre según el corazón de Dios. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más brillante, ni el más inteligente, el pastorcito que cuidaba las ovejas, el casi ignorado de la familia, pero el Espíritu Santo dijo: ese es. Tú mides a la gente por su parecer, Samuel, y por lo alto de su estatura, y eso yo lo desecho. El hombre no mira lo que mira Dios, el hombre mira el corazón. Y cuando llegó David, Dios le dijo: ese es. Mi hermano, Dios quiere medir su corazón. No se puede hacer de un hombre o de una mujer una persona guerrera sin cambiar su corazón y su actitud. Cuando nosotros hacemos compromisos, tiene que ver con esa actitud determinada y fiel y valiente. Hay una historia interesante que ya no se la voy a contar, pero aparece ahí algo de Mickey Mantle. Este tipo fue un beisbolista extraordinario. Dijeron los que comenzaron a verlo en los entrenamientos previos a las temporadas: era el hombre más rápido que yo he visto. En 2.9 segundos podía correr de base a base todo el cuadro. 2.9 segundos. En un toque de bola, porque era ambidiestro, zurdo y derecho, podía llegar a la primera en 2.9 segundos. En lo que la gente apenas se va a agachar a agarrar la bola, él ya está pisando allá la primera. Podía correr esa base, todas las 4 bases, en 13 segundos. Los que hablan de él dicen que jugó más partidos de los Yankees que cualquier otro jugador. 2.401. Y si era incomparable en correr las bases, era más incomparable en el bateo. Desde que tenía 4 o 5 años, su abuelo y su padre en Oklahoma lo entrenaban a batear, y como uno era zurdo y el otro era derecho, lo enseñaron a batear a la zurda y a la derecha. Así es que decían: pero el poder que este tiene con el bat es fenomenal, es extraordinario. 30 años después de que él ingresara a las ligas mayores y jugara la mayoría de las veces con los Yankees, estableció récord que 30 años después todavía no habían sido rotos.
Promedió 353 de bateo, más de 56 jonrones, 130 carreras impulsadas. 30 años de récord y de récord en las series mundiales, 18 jonrones en una serie mundial, 42 carreras anotadas en una serie mundial, impulsadas 40 y bases robadas 43. Era un tipo extraordinario, estaba comprometido con el béisbol, con las bases, con el bat, con la pelota, con su equipo. Pero no estaba comprometido con él. Y fuera de los campos de béisbol y fuera de las bases y del bateo, tomaba mucho, se perdía en el alcohol. Y alguien dice, debió de haber sido el beisbolista más extraordinario de todos los tiempos. Pero le faltó el compromiso donde quiera. Tenía compromiso en las bases, tenía compromiso con el bat, tenía compromiso con la pelota, tenía compromiso con el manager, pero le faltaba el compromiso consigo mismo. Cuidar su cuerpo, su vida, su salud. Mi hermano, nosotros necesitamos honrar a Dios y servirle en su iglesia, ser gente comprometida y ser gente también con integridad. ¿Qué es integridad, hermano? Que es el tercer aspecto, es estar completos y no divididos. Mis palabras y mis hechos deben de coincidir. Soy quien soy sin importar dónde y con quién estoy. Hasta suena como un verso, ¿verdad? Soy quien soy sin importar dónde y con quién estoy. Si estoy aquí con él, soy quien soy. Si estoy con ella, soy quien soy. Si estoy en el trabajo, estoy en la iglesia, yo soy quien soy. Hoy en día, la integridad es un producto perecedero. Los patrones morales se desmoronan en un mundo que está la casa del placer y los atajos para alcanzar el éxito. La Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono, la iglesia, el campo deportivo, las guarderías, las escuelas, todo golpeado brutalmente por escándalo y asesinato y violencia y locura, inmoralidad o droga. Hace falta la integridad. Las personas con integridad no dividen su lealtad ni fingen ser de otra manera. La gente con integridad es gente completa. Las personas con integridad han establecido valores y por ellos se juegan la vida. Y Dios busca en lo primero que tengamos integridad. ¿Ha leído los 3 hebreos? Voy a avanzar así, terminar a lo mejor en unos 7 segundos. ¿Qué dice Daniel 3? Se lo leo de carrerita o a lo mejor hasta se lo ponen ahí, ¿sí? Daniel, usted conoce esta historia de sobra, pero es importante saber hasta qué punto estos muchachos atrevidos estaban comprometidos con su Dios y con su fe, sin importar dónde estuvieran, sin importar con quién estuvieran, sin importar los riesgos, estaban comprometidos. Y usted conoce toda la historia, que el rey levantó una gran estatua, la puso en un lugar público grandísimo donde todos los pudieran ver desde grandes distancias, convocó a todo Caldea ahí para que adoraran la estatua de él que había levantado. Y los judíos, pues usted sabe que ellos son monoteístas. Ellos creen en un solo Dios y no en ídolos. El primer mandamiento son radicales en ello. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dijeron, el que no se hinque, lo vamos a matar. Y había unos sátrapas interesados en ver qué iban a hacer los judíos que habían llegado ahí y que estaban sorprendiendo a todo el mundo haciendo cosas que para ellos no estaban correctas.
Y dijeron: cuando se toque la música, la flauta, la zampoña, el tamboril, y se haga todo aquel escándalo y todo mundo a tierra para hincarse, que no quede nadie de pie sin que adore la imagen. Y los hebreos se quedaron impasibles. 3 hebreos: Ananías, Misael y Azarías. Ahí está. Vinieron de inmediato con el rey. Rey, ¿no has dado tú esta orden, Señor? ¿No has dicho esto? Hay unos varones judíos, dice el verso 12 del capítulo 3, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. ¿Alguna vez se ha enojado usted, hermano? No, ¿verdad? Como los veo, creo que no. Dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante los trajeron. Les dijo: en verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. ¿Y qué Dios hay que los libre de mi mano? ¿Qué Dios hay? Ellos eran íntegros, completos, sin importar con quién estuvieran, dónde estuvieran y qué riesgos hubiera que correr. Y le dijeron: Sadrac, Mesac y Abednego, rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Comprometidos con Dios y hablando con fe, y nuestro Dios nos va a librar de tu mano. Y si no nos libra, no te preocupes. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno de fuego se calentara 7 veces más y fueran arrojados. Y ellos tranquilos: el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Y si no lo hace, no te preocupes. Él no deja de ser Dios y nosotros morimos creyendo en Él. Qué integridad más grande. El horno de fuego era de a de veras. 7 veces más de lo normal. Era de a de veras. La Biblia dice que los hombres más fuertes del imperio, que se acercaron a arrojarlos al horno, ante el vapor, el vaho de calor que salía del horno tan impresionante, los mató el calor. Y cuando ellos cayeron allá, se quemaron las ataduras que les habían puesto, no sufrieron ningún daño, se pasearon como en Orlando, Florida, en Disney, felices de la vida. Y el rey se espantó porque fue a asomarse a tratar de encontrar chicharrones de los hebreos. Dijo: ¿qué pasó? Vengan para acá. ¿A cuántos se arrojaron adentro? A 3. Sadrac, Mesac y Abednego. Porque yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios se apresura a caminar con aquellos que se comprometen con Él de todo su corazón. Le dejo pendiente el folclore mexicano, que es medio raro, ¿verdad? Gente se compromete con todo, aunque sea de mentira, ¿verdad? Le cantan: por ti me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte. Puras mentiras. Luego también le cantan: mi gusto es. Aunque me den de balazos, mi gusto es.
Comprometerse con Dios es nuestro gran reto, nuestro gran desafío, nuestro gran compromiso, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Contigo para siempre. Contigo y con tu iglesia hasta abrazarte en la eternidad, en las bodas del Cordero. Hermano, déjeme avanzar y terminar ya con el servicio, ¿sí? 5 minutos está bien. La grandeza de servir. ¿Habrá algo más grande que servir? Jesucristo dijo que no. Algo más grande que servir no hay. Juan 13:3 dice la Biblia que en una cena el Señor Jesucristo, sintiendo la sombra de la cruz sobre él y angustiado, dijo, sabiendo que había llegado el momento de que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Se levantó de la mesa donde estaban cenando, tomó una toalla, un lebrillo, un lavamano y se fue a lavarle los pies de los discípulos. Hermanos, hablar de servir es hablar de una cualidad que no muchos tienen, porque el servicio en el reino es más que un acto servicial, es un don. Y yo quisiera que Dios derramara ese don sobre muchos de nosotros. Que estemos en un salón, que estemos en la entrada, que estemos en el parking, que estemos con los servidores, que estemos en bienvenida, que estemos en multimedia, que estemos cantando. Que nuestra vida está honrando y sirviendo a aquel que vino a morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Dios busca gente fiel en el servicio. Muchas veces las personas fundan la grandeza en cuántas personas le sirven. Mira, tiene 15 criados, 18 criados, 2 amas de casa, 5 carros, 7 carros, 2 haciendas. No, eso no es la grandeza verdadera. La grandeza verdadera es servir a los demás. Jesucristo dijo, el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Termino con esto. 3 minutos me quedan. Dios ama el servicio y lo recompensa. Miren las 3 cosas que tenemos aquí, o 2, así a grosso modo. El joven que dio los 5 panes y 2 peces. ¿Alguien lo encontró? La Biblia dice que era Andrés. Y Andrés no era muy práctico para hablar con Jesús. Lo más seguro es que se los dio a Pedro y fue Pedro el más atrevido, o el líder fue y le dijo, Señor, aquí encontramos un muchacho que trae 5 panes y 2 peces. Yo creemos que es el lonche, pero es todo lo que hay. ¿Y qué es esto para tanto, Señor? La historia y los eclesiólogos dicen que comieron entre 20 y 25 mil personas. Había 25,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y las mujeres son más sensitivas, así es que imagínense que había 7,000 mujeres y el resto eran niños. Unas 20,000 personas. Él trajo todo lo que tenía y se lo entregó a los discípulos y ellos a Jesús. Y Jesús, con un inmenso amor, mandó sentarlos a todos, porque dijo, no es bueno que anden tanto tiempo sin comer, se van a deshidratar, se van a desmayar, se van a morir. Siéntenmelo por ahí y vamos a pedir oración por este pan y estos peces. Y mientras los discípulos los repartían, se estaban multiplicando. Dios honró aquel servicio y aquella generosidad que dice la Biblia, cuando al final comieron todos hasta saciarse. ¿Alguna vez ha comido usted hasta saciarse? Y dice como yo, ay, el último taco no me lo tenía que haber comido. Ay, el último tibón no me lo tenía que haber comido. Y anda buscando Alka-Seltzer por ahí. Comieron hasta que saciaron, y dice la Biblia, sobraron 13 cestas llenas. Cuando nosotros le servimos a Dios y le damos con amor lo que tenemos, Él lo multiplica y bendice a otros y nos bendice a nosotros. ¿Verdad que vale la pena servir a Dios?
Un último ejemplo está en el libro de los Hechos capítulo 9. Va a creer, me queda un minuto. A ver, Hechos 9. A lo mejor no lo ponen ahí los hermanos. Hechos, ¿qué le dije? Ok. 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ha hecho buenas obras esta semana, hermano? No me lo diga, nomás considero. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres y le rogaron: no tardes en venir con nosotros. A lo mejor no le dijeron toda la historia, o a lo mejor sí. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahí está lavadita. Imagínese, ahí está usted lavadito, peinadito, le arreglaron el bigote y todo, porque pues para que se vaya más bonito, ¿verdad? Y luego llegan y dicen: mire, todo esto hizo esta mujer. Ve esta camisa, ve estos botones, ve este pantalón, me lo arregló, ve esto aquí, ve esto allá. Y mostró todas las obras de amor, servicio cristiano que Dorcas había hecho con ella. Y dice la Biblia, entonces sacando a todos, porque dice que ella llorando le mostraron túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Mi hermano, Dios no se queda con nada. Póngase de pie. Dios no se queda con nada. Cualquier cosa que usted haga para servir a Dios va a ser extraordinario. Intégrese. Nuestros grupos de vida lo necesitan. Sirva a uno, sirva con amor, invite a otro, haga conexiones de vida. Yo saludé a una pareja que invitó a Salvador, y se me dice que por ahí están, ¿verdad, Salvador? Dios te bendiga, René, y tu acompañante y Salvador. Lo saludé hace ratito y me dijo: nos invitó Salvador Méndez. ¡Qué bendición! Esa es una obra de gracia, es una obra de amor, es un servicio para Dios, y Dios debe de recompensar a Salvador por ello. Pero nuestros grupos de vida lo necesitan a usted, hermano. De sus manos, de su talento, de su gracia. No lo entierre. ¿Para qué lo quiere? Cuando se entierre el talento, se gana un juicio. Cristo dijo: miserable, ¿por qué enterraste eso ahí? Lo hubieras puesto en el banco, y cuando yo viniera tuviera los intereses. Sáquenlo y échenlo a las tinieblas de fuera, porque el que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mi hermano, Dios está interesado en que nuestros cultos sean parte de tu servicio a Dios, en que nuestra iglesia sea parte de tu servicio a Dios, en que nuestros grupos de vida, la actividad dominical, las enseñanzas, todo sea parte de tu vida. Que Dios venga y lo selle, lo ponga en tu corazón, y digas de verdad: ¿cuánto hace que no hago algo? ¿Cuánto hace que no sirvo? Puede parecerte muy pequeño, muy minúsculo, muy descolorido estar en la mesa, en la puerta, esperando a los que llegan, recoger la ofrenda, estar en bienvenida, o estar cuidando carros allá. Puede parecer, pero es un servicio que se hace. Cuando se hace con devoción, Dios está pendiente.